¿Cómo les va? Estamos en otro programa de Las Cosas Como Son TV. Y estamos en un año electoral y parece que algunas situaciones son propias de un novelón, ¿no? Que Randazzo le dice manco a Scioli, Karina Rabolini casi que lagrimea por televisión, y la presidenta hoy parece hablar de que no hablen pavadas ni pantomimas, entonces juega ahí a ver si lo retó a uno o lo retó al otro, como si fueran parte de este novelón. Pero, como decimos las cosas como son, la oposición tiene sus cosas también, porque parece que Massa y Macri analizan, algunos de sus hombres en su tropa, ir juntos, en 10 provincias concretamente tienen acuerdos, pero a nivel nacional parece que no se ponen de acuerdo en una gran paz opositora, ni siquiera en la provincia de Buenos Aires. Entonces Massa le empieza a decir a Macri, no, yo no voy a privatizar ni aerolíneas ni YPF. O le dice a Sanz, no coincido con los que hablan de que las cosas de la AUH se van por la canaleta de... Claro, pero si había un acuerdo al que el PRO ya cerró la puerta, esas cosas no se decían. Entonces me parece que la oposición tiene que ser un poco más responsable de si hay posibilidades de un acuerdo, que discutan y que digan, no nos hemos puesto de acuerdo en algunas cuestiones que tienen que ver con parte del programa, pero no empezar a decir que son lo peor, porque no se pusieron de acuerdo, porque al final demuestran que están solamente por los carguitos. Claro que hay otras realidades en la oposición y por eso y de eso vamos a hablar primero aquí en Las Cosas Como Son con Margarita Stolbizer, quien es candidata presidencial y tiene una mirada respecto de esta situación. Y luego vamos a hablar un poco de medios en el cierre del programa con un especialista, el doctor Martín Becerra, que nos va a hablar de su nuevo libro hablando de medios y convergencia. Todo esto hoy en Las Cosas Como Son. Queremos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Conocemos muy bien lo que necesitas. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. Sí, con vos, porque vos sos la ciudad y la ciudad es parte de vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. Desde la Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires invertimos en salud, en educación, en infraestructura y también en desarrollo social. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Alquilar se puede. Ahora la ciudad te da la garantía y un préstamo inicial para que vos y miles de personas puedan elegir dónde vivir. Informate en www.buenosaires.gov.ar/alquilar se puede. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Margarita Stolbizer, la oposición es dura, es crítica en general con el gobierno, pero también a veces se mira al ombligo y dice, hacemos bastante mal algunas cosas, ¿no? Primero me parece que no se puede hablar de la oposición como un colectivo todo uniforme. Sí, Por suerte, además, la oposición tiene sus diversidades. Sin embargo, digamos que aún como colectivo nos hemos puesto de acuerdo en algunas cosas donde había que ponerse de acuerdo. Por ejemplo, días pasados en el rechazo a este terminó aprobando el inicio de una investigación sobre la salud psíquica y física del juez Fait, por ejemplo. Llevamos varios años, digamos, donde la oposición viene votando casi toda junta en el Congreso. Ahora, no se pone de acuerdo en las cosas donde no se tiene por qué poner de acuerdo, y me parece que hay que tratar de no mezclar aquellas cuestiones institucionales o programáticas donde encontramos acuerdo que las cuestiones electorales. Bueno, pero cuando la oposición tuvo mayoría después de una muy mala elección parlamentaria, el gobierno tampoco se puso de acuerdo y no pudo avanzar
más que en algún La proyecto, oposición ¿no? nunca tuvo mayoría, digamos. Lo único que se logró hacer en ese momento, digamos, como dato importante, fue la ley de matrimonio igualitario, que el kirchnerismo intenta apropiarse, digamos, y fue justamente en ese periodo cuando la mayoría no la tenían ellos. La ley del 82% móvil que Cristina terminó vetando, por lo tanto, digamos, tuvo alguna producción legislativa y algunas cuestiones más. Pero insisto que hay que tratar de no mezclar las cosas. Estamos en un proceso electoral donde lo más claro, lo más transparente en este momento es que la oposición pueda mostrar proyectos y propuestas alternativas. A mí me preocupa mucho cuando los intentos de distintos lados es por achicar, por amontonar todo eso y decir, bueno, solamente hay una oposición frente al gobierno. La verdad es que no, hay varias, tenemos proyectos de país diferentes y yo creo que frente al vencimiento del plazo constitucional y al fin del ciclo kirchnerista, pues me da la impresión que hay un fin de ciclo que es el que la propia sociedad decidió. Hoy la oportunidad y la responsabilidad es que los dirigentes políticos podamos mostrar un debate sobre los distintos proyectos de país, qué es lo que cada uno está proponiendo de aquí hacia adelante, para que la gente no tenga que votar con la preocupación de, bueno, a ver, ¿a quién votamos para mezclar todo e ir en contra? La verdad es que a mí no me gusta eso, me parece que no está bien, que podemos terminar cometiendo errores que ya se cometieron en el pasado por terminar amontonando cosas que no tienen por qué estar juntas. Entonces, fue un amontonamiento, digo, porque esa experiencia... No, esa fue totalmente distinta, fracasó todo, pero lo cierto es que cuando hace un año atrás nosotros hicimos esa presentación pública en el Teatro Broadway, primero la fotografía de toda la gente que estaba ahí en ese escenario era toda gente íntegra, la verdad no había nadie que tuviera prontuario de los que estaban ahí arriba, y la otra cuestión era que lo que estábamos ahí no teníamos que andar explicando por qué estábamos juntos. La verdad es que todos veníamos de historias bastante parecidas, habiendo trabajado juntos. Lo difícil es cuando uno tiene que andar dando explicaciones de por qué se ha juntado con algunos, y fue lo que ocurrió después. El UNEN termina derrumbándose porque algunos decidieron tomar otro camino y tienen que estar hoy dando explicaciones porque hacen acuerdos que nada tienen que ver con su propia historia. Recién usted decía el fin del kirchnerismo. ¿Tan segura está de que se viene el fin del kirchnerismo? A ver, hay sin ninguna duda un fin de un ciclo que tiene que ver con un estilo de gestión, con un mandato en términos constitucionales. El kirchnerismo como lo conocimos termina, el cristinismo duro, que si se quiere es la superación de aquel kirchnerismo inicial, también termina. Hay un agotamiento del ciclo, nada de lo que venga será igual a lo que tenemos. Yo soy una convencida que aun cuando Scioli pudiera tener chance, yo no le adjudico ninguna chance a Scioli de seguir. A mí me da la impresión que la gente clausuró, que el 70% más de la sociedad hoy quiere que haya un cambio. Lo que no significa necesariamente que el cambio es mejor. A mí a veces los cambios así, cambio por cambiar, me da un poquito de miedo y también existe el riesgo de algún retroceso. Ahora lo que viene, y aun cuando el que viene fuera Scioli, no es de ninguna manera lo que hay. A Scioli lo desprecian justamente porque es distinto. Scioli, yo tengo sobre él, digamos, una mala opinión, una posición muy crítica respecto de su gestión, pero nunca diría que es un hombre que no dialoga, que no escucha. Claro. Me da la impresión que sí. Por lo tanto, el tiempo que viene, que es un tiempo en el que la Argentina tiene que salir de la confrontación para ir a una cultura del diálogo y de la cooperación, por supuesto, donde cada uno, oficialismo y oposición, tienen que cumplir con su rol, me parece, todos, y apostar a que la Argentina vaya para adelante y no para atrás. Usted recién decía que no le ve ninguna chance a Scioli. Entonces, eso puede ser que Margarita Stolbizer, que va a representar una parte importante del electorado, llegue ante un eventual balotaje, si no participa, a decir, bueno, votamos lo que no es el kirchnerismo. No es esta la posición que nosotros tenemos, la verdad. Primero es que yo no cometería el pecado de soberbia de aquellos que se creen que porque son dirigentes que obtienen una cantidad de votos va a manejar a ese votante diciendo para dónde tiene que estar en un balotaje. No lo haría nunca, me parece que uno tiene que dejar que el votante de manera autónoma y libre decida quién vota en una segunda vuelta, porque además la gente vota con distintas motivaciones. Lo cierto es que va a votar aquel en el que más crea, por lo tanto nunca indica el voto. Y la otra cuestión es que yo trabajo para estar en la segunda vuelta, por lo tanto de ninguna manera voy anticipadamente a decir si voy a votar a otro. Bueno, por lo pronto Malena Massa dijo que la votaría a usted antes de votarlo a Scioli. ¿Lo vio esa declaración? ¿Le llamó la atención? Sí, bueno, qué sé yo, tal vez fue, digamos, como un gesto o una salida elegante para no decir lo que no quería votar, ¿no? Bien, que es Scioli. ¿Qué le parece que pasa con la centroizquierda,
quizás usted no se siente representada, pero a mí me parece que hay toda una centroizquierda que lo representaba UNEN, que fracasa, ¿no? Digo, experiencias como el Partido Intransigente hace muchos años, después UNEN, que llegó a ser una elección interna y definir estas cuestiones con alta participación. ¿Qué pasa en la Argentina? ¿La clase media no se siente ahí, termina definiendo poder mirando al peronismo? No creo tampoco que sea así. Me parece que no habría que hacer un análisis tan lineal. Es más, yo creo que el kirchnerismo gana con las banderas del progresismo y que gobierna la primera etapa con las banderas del progresismo. Es más, cuando Cristina gana su primera elección, lo hace con el compromiso de profundizar, de mejorar y de mejorar la calidad democrática, la calidad institucional. Después terminó siendo todo al contrario, ¿no? Pero el kirchnerismo instaló con una eficacia en términos comunicacionales que hay que reconocer, que eran progresistas y que eran transparentes. Aquel decreto 1172 de Kirchner de autolimitación de sus propias atribuciones para designar los miembros de la Corte, el decreto de acceso a la información pública, la verdad es que fueron buenos gestos en un inicio, con un Kirchner que llega débil, con un 20 y pico % de los votos. Entonces, obvio que él intenta todo esto, que era lo que le iba a dar la fortaleza de esa primera etapa, un Kirchner que descuelga el cuadrito de Videla en la ESMA, digamos que incluso desde lo simbólico. Por lo tanto, me parece que al contrario siento que la expresión política que representa el progresismo, la socialdemocracia, la centroizquierda, es una expresión bastante amplia y eso es lo que nos ilusiona a nosotros, a que realmente estamos expresando a un colectivo y a una franja realmente muy ancha que siempre existió y que la gente quiere que esté, que es lo que nos pasa a nosotros en la calle. Yo tomo la decisión de esta candidatura, entre otras cosas, por la gente que en la calle me dice: yo no puedo votar ni Massa, ni Macri, ni Scioli, necesito a alguien que me represente, que me exprese, tienen que estar ustedes. Siempre hubo una opción política que representa este pensamiento y sobre todo algo que nosotros estamos planteando, que es la necesidad de darle permanencia en el tiempo a esta expresión. Nosotros no hemos asumido esto con la idea de darle a la gente una boleta más en el cuarto oscuro, Bien, sino darle permanencia a un pensamiento político progresista. Por último, y agradeciéndole la visita y el tiempo, ¿ya tiene el vice? No todavía. ¿No? ¿Cuándo lo dice? Bueno, en cuanto podamos y avancemos, me parece que esto demanda bastante conversación. Lo que sí debo ser es la única candidata a presidenta que está buscando un vice que sea mejor que el presidente, ¿eh? Bueno, está muy bien. Bueno, por allá tenemos que invitar a Margarita para que nos diga el vice. Gracias, ¿eh? Gracias, hasta pronto. Bueno, voy a hacer nuevamente la caminata, nos vamos a ir para acá. En un ratito va a venir el vino con el que cerramos nuestro programa y saludo al doctor Martín Becerra. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo va, Pablo? Bien, bueno, yo voy a tomar el libro de la concentración a la convergencia. ¿Qué número de libro es, Martín? No sé qué número es, debe ser el 7º, 8º, más o menos, no sé. Bueno, vos me decís dónde lo muestro. Ahí como está, perfecto. Bueno, de color rojo, muy bien. Bueno, a ver. Varias cosas, lo estoy leyendo el libro, no terminé. Me interesa arrancar quizás por el tema de los medios públicos y tomando algo de lo que se hablaba con Margarita hace un rato, este tema de lo que ha sido la política kirchnerista. ¿Cómo ves el manejo de un discurso muy atado a lo que es el medio público y cómo ha sido en realidad la instrumentación en el kirchnerismo de esto? Bueno, yo creo que si analizamos el funcionamiento de los medios estatales, digamos, en la Argentina, hay que reconocer en el kirchnerismo, por una parte, transgresión. Efectivamente ha mejorado la calidad estética de muchas de las producciones, creó señales, Encuentro, Paca Paca, Inca TV, Deport TV, o sea, ha sido muy activo. Allí donde otros gobiernos previos no lo fueron, ha sido muy activo, ha sido agresivo y también fue agresivo en su línea política, es decir, sometió la línea política, la línea editorial de los medios estatales a una gubernamentalización mucho más exacerbada de la que ya los medios estatales tienen como ADN, porque también hay que señalar que no es un invento del kirchnerismo subordinar la línea editorial del medio estatal al gobierno de turno, sino que es un rasgo característico de una historia muy larga. Esto no es nuevo, pero efectivamente no por decir que hay continuidad histórica, nosotros deberíamos dejar de señalar que el kirchnerismo fue, sobre todo a partir, diría yo, del año 2008 en adelante, probablemente no durante la gestión de Néstor Kirchner, pero ya sí a partir del 6º mes, del 5º mes de gestión de la presidenta Cristina Fernández, ha tenido una línea editorial mucho más intemperante con la diferencia, no solamente con las fuerzas de oposición, sino con toda aquella perspectiva que no fuese un elogio duro,
cerrado hacia la gestión de gobierno una nacional. 6-7-8ización de la cuestión, del discurso, ¿no? Porque 678 arrancó como un lugar donde se discutía el tema de los medios, comenzó ahí quizás el discutirse la ley de medios, pero luego empezó a ser como un lugar, un tanque de defensa estricta del gobierno. Bueno, justamente 678, que además es el único programa político que tiene la emisora generalista, que es Canal 7, que maneja el Estado Nacional, tiene una buena parábola, porque como vos señalás, se inició como un intento que era un intento, me parece a mí, muy abierto, de discusión, con invitados que no necesariamente estaban encolumnados de manera decidida con el gobierno nacional, pero digamos, fue cambiando su línea editorial, sus integrantes, y somete, yo diría, todo su contenido a un elogio cerrado, casi sin excepciones, con muy pocas excepciones, hacia la gestión de gobierno. Sí, lo hemos visto el otro día cuando Brienza hablaba de la crítica. Hernán Brienza, un historiador, un hombre que trabaja incluso en medios nacionales, haciendo una crítica a esta cuestión de decir, bueno, el que vota Infran en Formosa está bien, pero el mismo prototipo o el mismo estilo de persona que lo vota a Scioli en La Matanza está mal. Digo, ¿estas cosas están pasando quizás porque es el fin del ciclo? Bueno, probablemente sí, digamos, cuando hay, digamos, un fin de gobierno, quienes estaban más encolumnados de manera decidida con este gobierno, por razones, en muchos casos, de convicción, que tienen que ver con el cambio de ambiente, en otros casos con razones prácticas, que no son tanto de convicción, suelen ir, digamos, también cambiando sus posiciones. Yo escuché ese pasaje que vos mencionás. Brienza criticaba, era una crítica hacia el interior del kirchnerismo. Exactamente, el Siome progresista, sí, que no objeta a Infran, pero sí objeta del CEL. Claro, o al votante, exactamente. Bueno, a mí me parece que es una crítica válida. Yo creo que, digamos, el lugar del medio público, auténticamente público, que es un lugar a construir en la Argentina, que no está hoy construido, es un lugar que tiene que comenzar a albergar y a bancarse la crítica. Y a bancarse la crítica no significa, no soy ingenuo, digamos, no significa, digamos, darle el espacio central a la oposición política, pero significa que haya un panel de ideas que sea diverso, que sea representante de sensibilidades, ideas, intereses, que no necesariamente coincidan en un 100% en todos los temas. Bien, acá estamos como siempre tomando un vino, le convido un Cabernet Sauvignon del Baco Club a Martín, brindamos porque acá se brinda y se bebe, y tomo este tema para pasar a otro tema que es el manejo de la pauta oficial. Esto también ha sido un tema junto con la distribución de los medios y el tema de cómo se adjudicaba la pauta. Digo, en el discurso de la democratización la pauta quedó totalmente afuera. Sí, vos fíjate que hay un antecedente que el gobierno evita, y muchos de los simpatizantes del gobierno que se dedican a temas de comunicación y de periodismo también evitan, que es aquella coalición por una radiodifusión democrática del año 2004, que es el programa que inspiró la redacción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la llamada Ley de Medios. Esos 21 puntos de 2004 establecían de manera cristalina que no podía discriminarse la distribución de pauta oficial, no podía discriminarse. La ley audiovisual además dice que la publicidad oficial no tiene que ser distribuida con criterios de discriminación o con criterios desparejos. Sin embargo, varios fallos de la Corte Suprema, muchos funcionarios intelectuales, periodistas y académicos simpatizantes del gobierno o miembros del gobierno defienden la distribución inequitativa, despareja, sin auditoría de la publicidad oficial. Y sobre esto te diré algo que no es tan distinto respecto del manejo que ha tenido el kirchnerismo de los medios estatales, porque el kirchnerismo lo que ha hecho con la publicidad oficial es agudizar un rasgo que viene de lejos. Y además que atraviesa otros sectores políticos. Es decir, Macri, como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, vetó en el año 2007 una ley de publicidad oficial que había salido por unanimidad en la legislatura porteña, es decir, que lo habían votado los propios legisladores del PRO, y que era una muy buena ley. Es decir, que la idea de que
el gobierno, por ser gobierno, independientemente de su signo político, puede manejar los recursos públicos a piacere, digamos, que puede premiar a los amigos y castigar a los enemigos, que puede retirarle esos recursos públicos a un medio porque es crítico, o a un periodista o a una productora porque es crítica con su gestión. Esa idea yo creo que está presente en el ADN de la cultura política. No quiero generalizar, No, pero reconozco que hay tomar excepciones. lo que vos decís, Nacional, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires. Se La hablaba provincia de Córdoba, se hablaba de un Salta. subsidio de Santa Fe hacia una productora periodística. Digo, entonces, esto está absolutamente teñido. Y yo vos, cada vez, una otra cosa que vas hablando, a mí me parece la TC de Sofovich. Hay cosas que son iguales en todo este comportamiento. Sí, en el caso del kirchnerismo con menos mercantilización que Sí, Sofovich, sí. pero reemplazan la mercantilización con un oficialismo intemperante a lo diverso. Y en el caso del manejo de la publicidad oficial, me parece que, digamos, es un punto, es un agujero negro, yo diría, en la cultura política argentina, y sobre todo es un agujero negro en la cultura política de los principales candidatos a presidente hoy por hoy. Quiero, digamos, manifestar que en el caso de Margarita Stolbizer hay una excepción porque ella y su partido permanentemente han planteado críticas a este manejo abusivo de la publicidad oficial. Pero los tres principales precandidatos hoy por hoy a presidente efectivamente comparten una lógica que es la del gobierno nacional en este momento. Daniel Scioli, cuando se le pregunta, bueno, si llega a ser presidente, él va a decir, bueno, Echegaray puede seguir en la FIP, Vanoli puede seguir en el Banco Central. Entre los que tienen mandato para seguir, Gil Carbó también, en la justicia, está Sabatella, que es un enemigo político. ¿Te parece que Sabatella gane Scioli, gane Macri, gane Massa? Un enemigo político de Scioli. De Scioli, por supuesto. No así de Randazzo, no consta que lo sea. ¿Te parece que Sabatella, que tiene mandato hasta el 2017, hasta el sí. próximo gobierno, diríamos que la mitad del primer mandato, del que sigue, va a poder seguir? Bueno, mira, me gustaría responderte sin personalizarlo en Sabatella. Yo lo que diría que es que buena parte de la oposición y una parte importante de la sociedad argentina le critica al kirchnerismo haber sido muy discrecional en la confusión entre Estado, gobierno, partido, facción de partido. Entonces, el hecho de que la autoridad de aplicación de una ley importante, no es la más importante, pero es una ley importante para el espacio público, como es la ley de medios, que la autoridad de aplicación no coincida el color político del que conduce esa autoridad con el presidente de los argentinos, yo creo que es un síntoma de vitalidad republicana. Por eso digo, prefiero no responderlo en la persona puntual de Martín Sabatella. Vos sos un especialista en comunicación y yo soy un periodista más vinculado a lo político. Sí. Yo, y tengo la imagen del acto de este miércoles, Sabatella es un prolijo asistente de los actos políticos de Cristina, incluso su enemistad con Scioli la hace manifiesta en todas las cosas que dice. Entonces me parece que acá sí hay un elemento. Pues si dijéramos que hay, discutido o no, un especialista en el rubro, entonces podríamos decir, bueno, este hombre puede llegar a mantener, qué sé yo, hay experiencias como la que tiene Brasil en su cuerpo diplomático, que sobrepasa a las gestiones políticas y sigue manteniéndose. En el caso de Sabatella es un militante político declarado. Sí, yo creo que tanto en la conducción de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFSCA, como en la nueva Autoridad de Telecomunicaciones que se llama AFTIC, esta experiencia nos demuestra que faltaría un acuerdo que es el que rige para la Corte Suprema de Justicia, que es el de los 2/3, es decir, que no cualquiera, no por ser designado por el Poder Ejecutivo actual, tenga un mandato de 4 años automáticamente, sino que tenga que ser sometido a un acuerdo político amplio, que no sea solo el de una parcialidad, más allá de que sea ella esa parcialidad la que lo impulsa o lo designa. Yo creo que esta experiencia nos demuestra esto, y si yo tuviera que pensar en eventuales reformas o modificaciones de la ley audiovisual y de la ley de telecomunicaciones vigente, este es uno de los aspectos que marcaría. O sea, la necesidad de que esos presidentes y directores de estas autoridades que tienen un amplio poder en la Argentina tengan un consenso mayor. Pero, para no escabullirle al bulto, digamos, de
concretamente de la pregunta sobre Martín Sabatella, lo que respondería es que si efectivamente asume un presidente que, como todo hace parecer, va a tener un temperamento muy distinto del que ha tenido en relación a la controversia, a la confrontación con las empresas mediáticas. Y si Martín Sabatella, digamos, constituye un obstáculo para ese gobierno, o el gobierno constituye un obstáculo para la política que impulsa Martín Sabatella en AFSCA, yo creo que, digamos, la política indica que más allá de que alguien tenga mandato durante 2 años más, seguramente ahí va a haber negociaciones, conflictos y lo tendrán que superar. Bien, es Martín Becerra, su libro es De la concentración a la convergencia, lo leo porque es bastante largo, Políticas de medios en Argentina y América Latina, y voy y me tomo un último momento hacia Uruguay. Tomo un Cabernet Sauvignon. En Uruguay, ¿qué pasó? En un minuto decime, con esta intención de modificar y que quedó trunca aparentemente. Uruguay sancionó una ley audiovisual parecida a la ley argentina, muy parecida en verdad, y al igual que sucedió en los inicios, acordate que la ley argentina es 2009, Sí. Esta ley uruguaya es de diciembre de 2014, la suspendió la justicia cautelarmente por pedido de algunas empresas, DirecTV entre ellas, Claro. que se sintieron afectadas en sus derechos adquiridos por el nuevo marco regulatorio. Seguramente la justicia uruguaya va a recorrer un camino que espero que no sea tan largo como el que recorrió la justicia argentina para expedirse sobre la constitucionalidad de esa ley, pero hoy por hoy, al día de la fecha, está suspendida por vía cautelar por la justicia de Uruguay. Martín Becerra, muchas gracias y brindamos por el libro. Gracias a vos, viejo. Gracias. Bueno, y nosotros nos encontramos la semana que viene y como siempre brindo por Isabela.